vamos a hablar sobre la tradición de la Iglesia, donde se hable de la Biblia y la tradición. Vamos a empezar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios Padre, gracias por el amor que tú derramas en cada uno de nosotros. Permítenos aprender, escuchar, discernir y llevar tu mensaje de tu palabra, el mensaje del amor que tú nos dejaste. Por eso dijiste a tus apóstoles: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, todas las naciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empezamos. Sobre la Biblia y la tradición. Hay mucha gente que no está de acuerdo con la Biblia y otras que no están de acuerdo con la tradición. Simplemente nos dejamos arrastrar por palabras, llevar por palabras que dicen otras personas. Se oye decir: a ver, ¿dónde está en la Biblia la palabra purgatorio? ¿Dónde la Biblia dice que San Pedro fue a Roma? Y otras cosas más. Para los protestantes, ¿vale más o vale solamente la Biblia? Todo lo que se encuentra en la Biblia, eso es lo que vale para los hermanos que se han ido de nuestra iglesia. Pues bien, es correcta esta posición. Es cierto que la Biblia contiene todo el Evangelio de Cristo, toda la palabra de Cristo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Eso es lo que vamos a ver. La revelación es la manifestación de Dios y de su voluntad acerca de nuestra salvación. Viene de la palabra revelar, que quiere decir quitar el velo o descubrir. Hay dos tipos de revelación: la revelación natural y la revelación sobrenatural. Por eso nosotros tenemos que estar siempre fundamentados en la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que estar viendo otro libro o tal vez por internet o lo que nos quieran hacer entender. Entonces todo está aquí en la Biblia, ¿sí? La revelación natural se realiza mediante las cosas creadas. Por ejemplo, en Romanos 1:19 al 20 dice: todo aquello que podemos conocer de Dios debería ser claro para ellos. Dios mismo se lo manifestó. Pues bien, a Él no lo podemos ver, lo contemplamos por lo menos a través de sus obras, puesto que Él hizo el mundo, y por ellas entenderemos que Él es eterno y poderoso, y que es Dios. Ahora veamos la revelación sobrenatural o divina. Esta manifestación, se realizó mediante los antiguos profetas y de una manera perfecta y definitiva mediante Cristo mismo, que es el Hijo de Dios. Veamos Hebreos 1 del 1 al 2. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que, en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo. También tenemos lo que es Juan del 14, versículo 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús nos reveló a Dios mediante lo que Él mismo hizo y nos enseñó. Entonces nosotros tenemos otros fundamentos para creer en la revelación divina. Hechos 1:1 nos va a decir: yo escribí en mi primer libro todo lo que Jesús hizo y enseñó. Todo lo que Jesús hizo y enseñó se llama Evangelio, es decir, la buena noticia de la salvación. Vamos a ver Marcos 1 al 15. Les doy los versículos para que puedan, comprobar con su Biblia. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
Marcos 1:15. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Evangelio de Jesús está destinado para todos los tiempos. Veamos lo que dice Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la creación. Qué bonito. Para llevar el Evangelio por todo el mundo, Jesús encargó a los apóstoles y a sus sucesores, como pastores de la iglesia que Él fundó personalmente. Esto podemos encontrarlo en Mateo 28, versículo 18 al 20, que dice: Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras: Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Entonces la palabra de Dios tenemos que llevarla. Le encargó a sus apóstoles y ahora es nuestro deber también darla a conocer. ¿Cómo la vamos a dar a conocer? Preparándonos y preparándola. El evangelio que Jesús entregó a los apóstoles no estaba escrito. Era puramente oral. Sabemos que el evangelio de Jesús llegará completo y sin errores hasta el fin del mundo, porque Jesús mismo lo asegura, prometiendo su presencia constante en la iglesia que Él fundó personalmente. ¿En dónde? Mateo 28:20. Ahí nos garantiza que va a estar con nosotros. Dice: Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. ¿Solo a los apóstoles? No, todos los que llevamos la palabra sin errores, sin quitarle una coma o aumentarle un punto, lo que sea. Llevarla completito, eso es lo que quiere Jesús. Este Evangelio de Jesús, ¿cuándo comenzó a ser predicado por sus discípulos y colaboradores y sucesores? Se llama tradición. Entonces vamos a ver que la tradición es importante. Veamos lo que dice en 1 Corintios 11:23. Dice San Pablo: Yo mismo recibí esta tradición que a mi vez les he transmitido. Entonces Pablo recibe esta tradición. Pablo no lo conoció a Jesús, pero sin embargo aquí nos está diciendo que él transmite lo que le han transmitido a él. 1 Corintios 15:3 dice: Ante todo, les he transmitido lo que yo mismo he recibido. Ahora, ¿qué quiere decir tradición? Tradición quiere decir entrega. Se trata del mismo evangelio que los apóstoles recibieron de Jesús y que entregaron a otros, y seguirá siendo entregado o predicado de generación en generación hasta el fin del mundo. Cuando Jesús condena las tradiciones, se refiere a las tradiciones o enseñanzas de los hombres y no a su evangelio, que sería transmitido de generación en generación por los apóstoles con sus colaboradores y sucesores. Dice Marcos 7:8: Ustedes incluso dispensan del mandamiento de Dios para mantener la tradición de los hombres. Hay una pregunta que nos hacen, dice: ¿cuándo se escribió el Nuevo Testamento? ¿Puso por escrito todo el Evangelio de Jesús? No. Y no es así. Al escribirse el Nuevo Testamento no se puso
por escrito todo el Evangelio de Jesús. Porque en Juan 21:25 dice, Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. No, o sea, es demasiado, ¿verdad? Parece una exageración. Por eso no todo puede estar escrito, porque si escribiríamos palabra por palabra de lo que dijo e hizo Jesús, no alcanzaría, no habría espacio. Claro que también puede ser una exageración, pero habría demasiados libros, nunca terminaríamos de leer. ¿Qué dice la Biblia acerca del valor de la tradición? La misma Biblia presenta la tradición como base de la fe creyente. En ninguna parte se dice que basta la Biblia para salvarse. Entonces ya vamos entendiendo que no basta solamente con la Biblia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que aceptar la Biblia y aceptar la iglesia. Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Filipenses 4:9. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que aprendiste de mí, confirmado por numerosos testigos, confiado a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Para salvarse hay que tener en cuenta la Biblia y la tradición. Segunda de Tesalonicenses 2:15 nos dice, hermanos, manténganse firmes y conserven la tradición, o sea, el Evangelio de los apóstoles que recibieron, que han aprendido de nosotros de viva voz. Tradición que se sigue transmitiendo mediante los sucesores de los apóstoles, o por escrito. Biblia, tradición puesta por escrito. Aquí vamos aprendiendo poco a poco lo que es la palabra de Dios. El Papa y los obispos, por ser sucesores de los apóstoles, están encargados de interpretar con autoridad la palabra de Dios, contenida en la Biblia y en la tradición. Veamos lo que dice segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Pero deben saber ante todo que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, porque la profecía nunca sucedió por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. ¿Es correcto decir, yo creo en la Biblia y nada más? Porque muchos dicen, no, yo creo en la palabra de Dios. Otros dicen, yo creo en Dios y es suficiente. Entonces, ¿es correcto decir eso? No. Es un error creer solamente en la Biblia y nada más. Jesús no escribió nada y no repartió ninguna Biblia. Lo que hizo fue fundar su iglesia y entregarle su evangelio para que fuera anunciado a todos los hombres. Fue la iglesia donde se escribió y fue aceptado el Nuevo Testamento bajo su autoridad. Por lo tanto, es un error aceptar la Biblia y no aceptar la iglesia que le dio vida y la defendió de los que quisieron añadirle o quitarle algo. Los protestantes no aceptan la Biblia y la tradición como palabra de Dios. Los protestantes aceptan solamente la Biblia como palabra de Dios porque al separarse de la única iglesia que fundó Cristo, ya no cuentan con la tradición que viene desde los apóstoles y llegará hasta el fin del mundo. Los protestantes no tienen ningún derecho de predicar la palabra de Dios.
¿Sí se entendió? Los protestantes no tienen ningún derecho de predicar la palabra de Dios. Tiene que estar en la iglesia que Jesucristo fundó. Jesús encomendó esta tarea solamente a su iglesia y no a cualquier persona o institución que la quisiera. Por lo tanto, si lo hacen es por su propia cuenta, sin ninguna garantía de parte de Dios. Por eso hay tantos errores y tantas divisiones entre ellos. Si predicaran la verdad, todos enseñarían lo mismo y se mantendrían unidos. Cometen pecado solo los que predican la palabra de Dios sabiendo que se encuentran fuera de la iglesia que fundó Cristo y no hacen el esfuerzo por arrepentirse y regresar a ella. Veamos lo que dice Filipenses 1, 15, 18. Unos proclaman a Cristo por envidia y por polémica, otros lo hacen con buena voluntad. En cualquier caso, sea como pretexto o sinceramente, Cristo es anunciado. Así es que, queridos hermanos, tenemos que aceptar Biblia y tradición. Si aceptamos la Biblia, estamos fuera de la iglesia. Si aceptamos la Biblia y la tradición, quiere decir que somos verdaderos cristianos. El cristiano tiene que basarse en lo que dice la iglesia. Si la iglesia quiere reformar algo, tiene que ser la iglesia católica, la iglesia que hizo la Biblia. Muchos van a decir, la Biblia no fue hecha por la iglesia, la Biblia fue inspirada por Dios. Nadie te está diciendo que la Biblia fue inspirada por la iglesia. No, estamos diciendo que la Biblia fue hecha por la iglesia católica. Esa Biblia es patrimonio de la iglesia de Cristo. O sea que nosotros nos sentimos tan orgullosos de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Aquí está la palabra de Dios. Biblia. Esta Biblia la pueden tener todos. El que desee, el que quiera saber quién es Cristo, cómo seguirlo a Cristo, cómo debo llegar a Él. Mediante su palabra, mediante la Biblia. Nosotros tenemos que estar fundamentados en la Biblia y bien instruidos por la iglesia de Cristo. Si tú quieres ser un cristiano verdadero, no te salgas. Y si te saliste, regresa, pide información, permítenos ayudarte. No tengas vergüenza, no tengas miedo. Sabemos que si te separaste de la iglesia de Cristo, es porque querías saber mucho más, querías aprender más, pero lamentablemente es un error dejar la iglesia de Cristo. Se comete un gran pecado que se llama apostasía. Si tú tienes a bien y quieres saber un poco más, estoy gratamente a la orden para poder explicarte un poco, poder discernir la palabra, no con palabras mías, sino con Biblia. Así es que, queridos hermanos, esta enseñanza llega a su fin. Felicidades.